Capítulo 7. El camino de la transmutación. Segunda parte. 1. La importancia de la energía. A estas alturas debe estar claro que no somos seres materiales viviendo una experiencia espiritual, sino que somos seres espirituales viviendo una experiencia material. También estará claro que la materia es una forma de expresión, pero que nuestra relación, por ser seres espirituales, es más intrínseca con la energía que con la materia. También podemos decir que la materia es una forma de manifestación de la existencia que en el fondo es energía. Hasta para la misma ciencia de hoy lo es. Como decíamos al principio, somos hijos de la luz. Tipos y manifestaciones de la energía. Tipos de energía. Para la pedagogía espiritual oriental, la energía se divide en 3 tipos: pránica, foat y kundalini. La pránica es energía vital que está en todo el universo. La foat es electromagnética y lumínica. Y la kundalini en realidad es el resultado de las otras 2, que luego de entrar al corazón central de la Tierra, vuelve a emerger cargada con todos los elementos que ésta contiene y es el alimento que todos los seres que la habitan necesitan para poder vivir. Nos da fuerza vital y física, se aloja en nuestro chakra básico, y este le da fuerza a los otros centros de energía o chakras. La materia, ya te lo podrán explicar los físicos cuánticos, en realidad se compone en su interior molecular de energía. En teoría hay un núcleo, material, pero este puede ser alterado y convertirse en energía. Cualquier cosa que precipitemos, materialicemos, es en base a el aporte de energía. El ser humano puede utilizar energía para formar cosas materiales, para convertir su vida en algo bello y para ser próspero. Te lo explicaré en el capítulo de los poderes del ser humano, pero primero veremos las consecuencias de la falta de energía y de las fugas de energía. Uno de los problemas que tenemos cuando nos creemos separados del ser y nos portamos de maneras que niegan nuestra filiación divina es que nos desabastecemos de energía, aunque, si tu mente solo materializa cosas horribles con la energía que recibes, es mejor que no te llegue mucha, porque de otro modo harías desastres mayores. Hay mecanismos naturales de control. Cuando empiezas el camino de transmutación, necesitas abastecerte para poder empezar a realizar los cambios positivos, a la vez que empiezas a manejar mejor tus pensamientos. También la necesitas para empezar a sanar en todos los sentidos, incluso para empezar la transmutación de tu cerebro físico y de las energías mal calificadas, densas, negativas, de tu aura y cuerpos inferiores. 2. La llama y los rayos. 2 formas de manifestación de la energía. La luz divina llega a nosotros en los diferentes rayos o longitudes de onda. Arco iris espiritual. Cada rayo contiene parte de la esencia divina, parte de las virtudes divinas. La fuente de todo rayo, llama o virtud es el corazón de Dios. Diferencia entre rayo y llama. El rayo da con fuerza hacia abajo en el punto desde donde se ha elevado la solicitud o decreto. Este debe ser solicitado desde el corazón del ser humano hasta el corazón de Dios, o ser de luz, maestro, ascendido o ángel al que se quiera invocar. Luego,
Comenzando el retorno a su fuente, dicho rayo en el corazón del ser humano se convierte en una llama que se eleva hacia arriba, ya que la naturaleza misma de la llama es siempre ascender. Cuanto más a menudo llames al rayo y uses la llama, más beneficios tendrás en tu vida, más bendiciones y más poder en las sanaciones que hagas, debido al poder del ritmo sostenido. Constancia. Ten en cuenta que la llama es un poder, una sustancia y una fuerza inteligente. Es una actividad tetradimensional en adelante. La llama es el poder del logro. La luz que emana es su exteriorización, su radiación. La llama está disponible como el aire que respiramos. Para que puedas aceptar la llama dentro de tu corazón, solo debes tener un sentimiento de amorosa gratitud. La única forma de magnetizarla e irradiarla. Debes entrar en estado de simpatía con la llama que vas a utilizar. Yo diría que debes estar maravillado con ella. Medita sobre los poderes de la llama que vas a utilizar previamente, visualizando sus efectos. Metafísica Universal Americana de Solar de Marfet. La llama crística. Dentro de lo que algunos llaman el átomo permanente o la chispa crística, punto o anclaje del ser superior que tú eres, se encuentra la llama trina. Cuando empiezas a despertar crísticamente, empiezas a liberar 3 energías primarias que están dentro de una pequeña cápsula de protección dentro de tu corazón espiritual. El alma toda se convierte entonces en el estuche de esta chispa crística. Decimos que la llama trina son las 3 energías fundamentales o primarias. Igual que la luz se descompone en 3 colores primarios, también ocurre con las energías fundamentales que llevan virtudes divinas con ellas. Son 3 colores que juntos componen la luz universal: azul, amarillo, dorado y rojo, rosa. Cada una lleva en sí dones divinos. De la combinación de 2 cualesquiera de estas llamas surgen nuevas virtudes. La verde se forma con la azul y amarilla, la oro rubí se forma con la roja y la dorada, y la violeta con la azul y la roja. Estas se corresponden con el color de los 7 rayos. El séptimo es la suma total de estas energías. La llama trina del corazón debe desarrollarse en el ser humano en forma pareja. No obstante, no sucede habitualmente. Gracias a nuestras experiencias de vida, a cómo aprendimos o no las diferentes lecciones, y también debido al rayo particular del cual proviene nuestra alma, es el grado de desarrollo o predominio de una llama en particular. Cuando ascendemos, lo hacemos por uno de estos 3 caminos, o llamas. Lo importante es que siempre la llama que tienes más desarrollada por los mecanismos inherentes a la vida hará que por consecuencia se desarrollen las otras 2. Las características del rayo del cual proviene nuestra alma y las lecciones aprendidas en la vida nos dan una riqueza que podríamos denominar ego positivo o ego con mayúsculas. Este es nuestro punto focal de conciencia personal y no tiene que ver con el egoísmo, sino con nuestra combinación de colores propias, cúmulo de experiencias y aprendizajes que luego van a determinar nuestro tipo de maestría. Aun cuando se llegara a la maestría, se podrá observar que hay diferentes maneras de explicar y o expresar una misma verdad. Cada maestro tiene grupos de alumnos por afinidad de rayo y afinidad vivencial, de manera que los mismos estén con aquel al cual le puedan comprender mejor. Nuestra conciencia crece por el camino que nuestro maestro nos ha abierto. 3 caminos básicos: el hacer, asociado a la llama azul; el sentir, asociado a la llama rosa fuerte; y el saber, asociado a la llama dorada. Explico. Al principio de sus evoluciones, hay personas a las que no les gusta discernir, pensar, estudiar, aprender por medio del intelecto, ni aún por la meditación. Tal vez no sean afectuosos y el amor les parezca algo soso, sin consistencia. Estas personas son personas básicamente de acción. Seguramente pertenecieron o provienen del rayo azul. En un principio sus características positivas estaban muy marcadas en ellos, pero luego al polarizarse, caer, bloquean la virtud manifestándose el defecto contrario, o sea,
todo lo referente al hacer calificado negativamente. Lo mismo se aplica para los otros dos casos. Lo importante es que entendamos que no hay una sola manera de crecer, o aprender, o llegar a la verdad. Cuando una persona es de rayo azul, tendrá la tendencia a hacer. En un principio hará las cosas en forma torpe, sobre todo si no tiene desarrolladas las otras dos. Luego, y con el aprendizaje de las propias experiencias, empezará a desarrollar las otras dos energías, y esto a su vez le hará posible el hacer sin equivocaciones. En el camino del aprendizaje, la vida le va mostrando y enseñando que no basta con hacer, que hay otras cosas que deben ir de la mano. Cuando me preparo, estudio, aprendo por la observación, por la intuición o meditación, y cuando reflexiono sobre lo que vivo, empiezo a hacer las cosas mejor. Aprendo que si mis sentimientos de amor dirigen mis movimientos, recojo amor. Que cuando no hago las cosas con amor y por amor, bien entendido, las cosas no resultan bien. Y así voy aprendiendo. Mi motor podrá ser el hacer, pero el vivir hará que las otras dos cualidades o energías se desarrollen también. Alguien te dirá, el camino es el hacer, el camino es el saber, o el camino es el amor. Y es cierto según cuál haya sido el motor que impulsó a cada quien. Luego irás descubriendo, por ejemplo, que la sabiduría es esencial, que guía tus pasos, tu corazón o sentimientos. Podría ser que seas muy inteligente y sabio, y por fin descubras que el corazón tiene razones que la razón no comprende. Podrás pensar que el amor y la sabiduría llegan en el devenir de las vidas. Esto es cierto, pero ¿qué mejor es la vida si ponemos atención en lo que vivimos y analizamos en forma inteligente teniendo un corazón abierto? Si aprendes de esta manera, aprenderás por el camino del amor, y no será necesario que aprendas por los caminos del sufrimiento. Algunos te dicen, el camino es el amor, pero luego ese sentimiento queda solo en teoría, no lo vivencian. A este mundo vinimos a hacer con amor y sabiduría. Se puede explicar este equilibrio de muchas maneras. Los metafísicos dicen, yo soy el poder de la llama azul de mi llama trina en acción. Yo soy el amor de la llama rosa de mi llama trina en acción. Yo soy la sabiduría de la llama dorada de mi llama trina en acción. Los tres colores responden a las tres personas de la Santa Trinidad, o aspectos de Dios: Padre, Espíritu Santo, Madre Divina, e Hijo, Cristo. Decreta en el nombre sagrado Yo Soy. Llama trina expándete. Llama trina intensifícate. Llama trina equilíbrate. Trata de visualizar y o imaginar y o sentir la llama repitiendo la afirmación. Esto te hará mucho bien. Los seres humanos y todo lo creado necesitan de estas energías para existir. Necesitamos cuidar de nuestras energías. Sabemos que todo lo que pensamos, hacemos y sentimos o dejamos de hacer en forma inapropiada trae consecuencias negativas a nuestra vida. Las consecuencias son diversas, pero lo primero que se da es una fuga de energía, la mayor parte de las veces por el plexo solar o por el chakra sexual. Nuestra aura se oscurece, se achica y la radiación disminuye, disminuyendo a la vez nuestra protección a los seres y energías astrales, bajoastrales, desencarnados, larvas, egregores, seres grises, dracos, reptiloides, etc. Por el contrario, si vibras alto e irradias esa energía, esta por vibración te acercará a personas y seres de alta vibración y tu luz interior saldrá en forma más límpida y expandida. Algunos de los ya nombrados van a la luz como los bichitos de luz, pero si vibras lo suficiente terminarán por transmutarse, desprenderse o quemarse. Sabemos que a la energía la necesitamos para ser felices, prósperos y sanos. Los que conocen la realidad de la energía no siempre parecen conocer que, tan importante como nutrirse de ella, es no causar fugas y no dejarse vampirizar. 3. Evitar las fugas de energía. A. Eliminando conductas y costumbres cerradas que hacen que nuestra energía se pierda.
1. La culpa. 2. El miedo. 3. La preocupación. 4. Ira y enojo. 5. Resentimiento. 6. Competencia. 7. Otras fugas de energía. B. Eliminando las luchas por la energía, personalidad negativa, representaciones, dramas básicos o personajes. C. Vampirismo de energía. A. Eliminar conductas y costumbres cerradas que hacen que nuestra energía se pierda. 1. La culpa. En el proceso de la vida vamos aprendiendo sobre nuestros errores. En la separación ilusoria del hombre con Dios, el hombre pareció perder cierta sabiduría que ahora está reconociendo nuevamente con la experiencia espiritual. Optamos por el camino de aprendizaje largo, en vez del camino de aprendizaje corto. Por cualquier camino se llega a Dios, tarde o temprano, ya que de Él provenimos, y en Él tenemos nuestro ser. Y por ello somos perfectos, aunque seamos capaces de manifestar lo contrario, en forma transitoria, cuando imaginamos estar lejos de Él. La tan mentada libertad consiste en elegir cómo hacer las cosas, aprender por el camino corto y hermoso del amor, o por el camino escarpado del sufrimiento. También hemos aprendido muchas cosas con el método de ensayo y error. En cuanto a nuestra capacidad para aprender por medio de la intuición, recién estamos empezando a retomar esa sabiduría. Orientarnos según el razonamiento unas veces es correcto y otras errado, ya que el razonamiento lógico es una herramienta preciosísima a nuestro servicio, pero no accede a todo el conocimiento. El conocimiento al que accede la razón proviene de la elaboración lógica de los datos que le proveen los 5 sentidos con los que debe elaborar sus conclusiones, partiendo de premisas que en muchos casos son falsas, ya que los 5 sentidos dan solo los datos más visibles o aquellos para los que estos son sensibles. Hay un mundo, un universo que no es conocible para los 5 sentidos básicos del cuerpo humano. Ya lo hemos explicado. El error o acierto es proporcional a nuestro grado de conciencia. La persona que tenga una conciencia precaria irá por la vida cargando un sinfín de errores, de experiencias dolorosas. ¿Te acuerdas que al principio el hombre, de tanto dudar, empezó a tener conciencia únicamente de su cuerpo físico? Dividió o separó su psiquis del entorno al que antes estaba ligado. Solo pudo ver su desnudez y solo pudo entender su mundo con los 5 sentidos, atrofiando su intuición y sentidos más sensibles. ¿Recuerda cómo su cerebro se dividió en consciente, subconsciente, inconsciente y consciente derecho y consciente izquierdo? Esta conciencia es dominada por las apariencias del mundo que llamamos real, al que yo le llamaré sensorio. Lo cierto es que, hasta que empiezas a entender que este mundo es un mundo que hemos creado entre todos y que podemos cambiarlo, nos parece muy real y nos sentimos débiles al querer hacerlo. En el camino de la experiencia vamos guiados por la necesidad y sentimiento de poder ser felices, pero como nos fiamos de los datos que nos da el mundo aparente, sensorio y el razonamiento lógico, volvemos a errar una y otra vez. Tenemos que hacernos cargo de nuestros errores, pero no debemos cargar nuestros errores como culpa. La culpa es un peso tan grande que a menudo las personas, por no soportar la realidad del error cometido, por no hacerse cargo de las consecuencias ni sentir el peso de la magnitud de su equivocación, no se hacen responsables de sus errores, tirando al inconsciente rápidamente el hecho. Tanto así que luego ellos mismos dicen que no fueron conscientes de lo que hicieron. Tenemos 2000 años de arrastrar la enorme carga de la culpa. Cada vez que nos equivocamos, habríamos querido no hacerlo, y quedamos inmóviles por el peso de la culpa en vez de actuar en forma positiva. La persona a la que no le importa equivocarse está todavía en un nivel más bajo de conciencia, y la culpa le resbala, por lo que tampoco resultará útil. En estos últimos 2000 años, la humanidad ha creído que las personas insensibles e inconscientes dejarían de serlo a través del sentimiento de culpa. Se ha insistido demasiado con el tema de la culpa. Nos culpamos y nos culpan de absolutamente todo. Y no sé si estuvo alguna vez bien.
Algunos maestros que he escuchado dicen, la culpa es el camino por el que las personas toman conciencia de su equivocación y deciden hacer las cosas mejor la próxima vez. Puede que funcione para una mente muy precaria y sumergida, en la que súbitamente ingresa una dosis de amor y por lo tanto arrepentimiento. Pero otras veces el sentimiento de culpa hace que no nos hagamos responsables de nuestras acciones. Te explico. En personas sensibles es tan horrible el sentimiento de culpa que optan por no ver la realidad, esconden y no reconocen los verdaderos hechos, o mienten y creen las mentiras que dicen con el objeto de no tener que sentir el peso angustiante de la culpa. La culpa además nos aleja de la comprensión necesaria para con nosotros mismos y para con los otros. No deja que lleguemos a entender por qué nos equivocamos, y si no lo hacemos no podremos cambiar. Si somos descarnados acusadores de nosotros mismos, sin entender nuestros errores, ¿cómo crees que seremos con el prójimo? Alguno a esta altura pensará que soy muy permisiva y que mi planteo no es una solución para, por ejemplo, aplicarla con los delincuentes. Lo que yo digo es que la carga de la culpa es tanta que hace que las personas no se quieran hacer responsables de sus errores, y si no se hacen responsables, no cambian. Te estoy planteando el tema de la no culpa y de la sí responsabilidad, en medio de una filosofía o verdad que dice que el hombre puede hacer todos los cambios que se proponga y que puede hacer magia en sí mismo e influir en los demás. El ser humano jamás es víctima y bajo ninguna circunstancia, ni siquiera de las que se le presentan desde su nacimiento. Apropiado sería, entonces, entender el origen de la equivocación y ser comprensivos con nosotros mismos y con los demás, sin dejar pasar por alto el error, y que con honestidad y determinación empecemos a hacer los cambios necesarios en nuestros pensamientos y conductas. En donde no se puede abdicar es en pasar por alto la falta de honestidad consigo mismo y con los demás, y la puesta de límites incluirá el exigir la misma honestidad que exigimos en nosotros mismos. Es bueno buscar que las personas tomen conciencia de los hechos, poner los límites y, si es necesario, castigos, que estos sean edificantes, pero no con la carga de la culpa como se maneja en nuestra sociedad. Hay que tener cuidado con esto, ya que además, cuando se ponen castigos con ese grado de acusación de los demás, estos son verdaderamente vengativos y nada leccionadores. Ejemplo muy común es el sistema de cárceles. En este mundo nos equivocamos, aún sin quererlo y a menudo. Este mundo se ha convertido en una gran galería de espejos donde todo se refleja. No es tu culpa equivocarte, tampoco es la culpa del otro. Si tuviéramos conciencia de quiénes somos en realidad, no nos fabricaríamos las cosas que nos fabricamos para sufrir. No sufriríamos ni infringiríamos dolor a los demás. Infringir dolor además no nos sirve, no nos conviene. Según la ley de causa y efecto, sabemos que todo el mal que hagamos vuelve a nosotros como un boomerang y normalmente lo hace multiplicado. No te culpes y luego no culpes a los demás. Cada uno hizo lo mejor que pudo con la conciencia que tenía en un momento dado. El Maestro Jesús, al final de su pasión, luego de haber recibido y sentido en su cuerpo físico todo el dolor que pudieron hacerle sentir, dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Esto nos revela que en verdad no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Eran como animales desesperados haciendo atrocidades de las que no eran conscientes. Jesús no lo dijo por hacerse el buenito. Él no disfrazaba la verdad bajo ninguna circunstancia y daba una enseñanza a cada paso. Reflexiona sobre tus errores, responsabilízate y haz los cambios necesarios. Con respecto a las demás personas, responsabilízalas, pero sin culparlas, esperando lo mejor de ellas de aquí en adelante. Responsabilidad significa capacidad de respuesta, y esta no se logra con el peso abrumador de la culpa. No obstante, no des crédito a quien se equivoca hasta que haya demostrado que ha cambiado. Cuidado. Espera pacientemente lo mejor de él, pero deja que te lo demuestre. El camino de probación existe en los planos espirituales y con mayor razón en el mundo de tercera dimensión.
Facilitarle a una persona que se equivoque contigo no hará más que traerte sufrimiento. Además, generar karma para esa persona y para ti también. Este karma, aprendizaje, seguramente es el hecho concreto de que tú no permitas que te hieran inútilmente. 2. El miedo. Comienzas la disolución del miedo cuando entiendes que tú estás inmerso en el todo ser, en Dios, y que éste es perfecto y todo dicha en sí mismo. Piénsalo, acéptalo, medítalo, siéntelo, irrádialo. Tienes que tener confianza en este pensamiento y dominar el pensamiento positivo. La realidad que vives es resultado directo de tus pensamientos y creencias adquiridas en esta u otras vidas. Las creencias pueden estar a nivel consciente o inconsciente. Todas pueden ser cambiadas, estén en cualquiera de estos niveles. Si tú tienes miedo, es porque todavía piensas en forma negativa y porque te aferras demasiado al control que pretende hacer el ego minúsculo sobre tu mundo externo, no dándose cuenta de que no hay un mundo externo al que dominar, ya que tú y el todo están inmersos en la total dicha. No hay nada que combatir, no hay nada que temer. A los humanos parece gustarles asustarse a sí mismos con pensamientos negativos y usan el razonamiento lógico para hacer proyecciones negativas y trágicas de su presente, creando y recreando por medio del pensamiento un futuro nefasto. Los humanos le temen a lo desconocido, le temen a que lo dañen emocionalmente, a que saquen provecho económico de él, a que lo traicionen, a que lo abandonen, a que hablen mal de él, a enfermarse, al dolor, a la crónica mala suerte, a morir, y muchas cosas más. Cuando entiendes que estás inmerso en el todo ser, que es perfecto y es dicha plena en sí mismo, y que el estar inmerso en el todo ser depende de que tú lo creas o no lo creas, entonces, inteligentemente, optas por creerlo, ya que en la medida que lo creas, de creer, lo creas, de crear. Tú ya entiendes que el todo ser es el campo de todas las posibilidades y que tú puedes escoger lo que quieres para tu vida. ¿Por qué tienes miedo? Es sencillamente absurdo. El temer por nuestro cuerpo físico es no entender que nuestro verdadero ser y conciencia no se ubican en el cuerpo físico. Cuando muere o matan tu cuerpo físico, tú sigues existiendo. Algunos de los que están leyendo creen que son seres materiales viviendo una experiencia espiritual. No entienden que somos seres espirituales que en este momento estamos atravesando por una experiencia material. A nuestro ser no se lo puede dañar. ¿Por qué tenemos miedo? Todos los otros tipos de miedo tienen la misma base: miedo a perder algo. ¿Qué puedes perder? Tu ser lo tiene todo, y tú tienes todo lo que necesitas. Cuando perdemos, aparentemente, algo en la vida, es porque es mejor no tenerlo. Pero si tú le pones connotaciones negativas al hecho, entonces empezará a hacer algo negativo en vez de dejarte el aprendizaje que te debe dejar. En cuanto a la mala suerte, es gracioso ver cómo algunas personas no creen en Dios, no creen en el orden del universo, no creen en la ley de causa y efecto existente detrás de lo que les sucede, pero sí son capaces de creer en la mala suerte con tanta fuerza y convicción que parece su credo. Hacen de la supuesta mala suerte una fuerza caprichosa e implacable, una especie de diosa romana sádica que odia a los humanos y hace con ellos lo que ella quiere. Estas personas son capaces de atribuir a la mala suerte su vida entera y a menudo es una excusa para no hacerse cargo de sus propias vidas. El miedo suele ser un sentimiento paralizante. El miedo hace que segregues adrenalina y al cuerpo físico le gusta, por lo que inconscientemente vas a buscar cosas a las cuales temer para crearte otra vez esa sensación que nos da la adrenalina. Es un vicio. Te vuelves adicto al miedo. Otra parte tuya no quiere tener miedo. Entonces se forma una especie de disociación contigo mismo que muchas veces deriva en enfermedades psiquiátricas muy difíciles de sanar. El miedo no te ayuda a solucionar problemas. El miedo hace que no te atrevas a vivir en plenitud cosas muy hermosas que tú puedes vivir en esta vida material y que forman parte de los aspectos positivos de la materia. No disfrutarás de una brisa ni de un viaje en avión ni en barco.
No te enamorarás, te quedarás congelado y no vivirás. Viniste a este planeta escuela a aprender, pero el miedo hace que no aprendas nada. ¡Qué vida más inútil!, ¿no? El miedo y el ara enferman tu cuerpo emocional o astral, abren la puerta de este cuerpo provocando enormes fugas de energía, pegándose además a los seres del plano astral de cualquier subplano que te absorben la energía de vida, tu energía vital, te atontan y crean un ambiente de baja vibración alrededor de tu aura. Tu aura se oscurece no ya por tu vibración baja, sino además por estas energías y almas a tu alrededor. Por vibración vendrán más y te asociarás con personas de baja vibración. Tu vida se complica así cada vez más. La ira es una forma alopática del miedo. Cuando el miedo es muy fuerte puede convertirse en agresividad. Las dos cosas que hay que evitar categóricamente son la agresividad y el miedo, ya que son las fugas más grandes de energía que existen por el chakra del plexo solar. 3. La preocupación. La preocupación es un error que tenemos que tratar de evitar. La preocupación lleva consigo una enorme pérdida de energía. Nos desgasta psicológicamente, nos cansa demasiado. La preocupación se genera por nuestros temores, inseguridad y la necesidad del ego de controlar todo. Se genera en la falta de confianza en el devenir de la vida y en el ser que yo soy. A veces creamos nuestros propios fantasmas imaginando todo tipo de situaciones horribles que nos pueden ocurrir a nosotros o a nuestros seres queridos. Las situaciones no cambian ni mejoran por el hecho de que te preocupes. Preocuparse deja una carga tan pesada encima de ti que es común que luego no tengas las energías ni la cabeza suficiente para realizar los cambios necesarios y trabajar en la solución de los problemas. Si tenemos un problema a resolver, es bueno que nos ocupemos en resolverlo. En vez de preocuparme, me ocupo, aunque no siempre está en nuestras manos el resolver un problema. ¿Quién nos dijo que debemos resolver todo? Seguramente muchas veces tendremos que tener paciencia o solo dejarlo en las manos de Dios, del universo o de nuestros semejantes. Si está de mi mano solucionarlo, es mejor que trabaje para eso. Si no está en mis manos, trataré de pasar mi tiempo en algo positivo. Muchas veces las personas se preocupan y pasan su tiempo amargamente haciendo proyecciones negativas, y luego de un tiempo comprueban que aquella cosa que tanto les afligía se disolvió o se arregló sola. A veces alguien soluciona el problema que tienes aún sin habérselo propuesto siquiera, y otras veces eras tú el que tenía una óptica equivocada y te estabas haciendo mala sangre por algo que no era tan malo como creías. Otras veces la vida te ha prohibido aparentemente de algo y luego de un tiempo descubres que fue lo mejor que te podría haber ocurrido. Hay una oración que dice: Señor, dame valor para cambiar las cosas que puedo cambiar, serenidad para aceptar las que no puedo o no debo cambiar, y sabiduría para reconocer las diferencias. Procedimiento para salir de la preocupación. Lo mejor es meditar. Primero dejar mente en blanco, sacar la atención del problema y ponerla en Dios, en el todo ser perfecto, esperando la solución no sea inspirada o pedir ser instruida o instruido en sueños, es decir, abrirnos a la inspiración divina y luego, si está de tu mano actuar, hacerlo sin vacilación. Este proceso puede llevar solo unos instantes, activará tu mejor discernimiento. 4. Ira y enojo. La ira ya sabemos cómo es, cómo se siente. La ira es un enojo fuerte, intenso, así que debemos prestar atención a lo que significa el enojo. La ira, en el fondo, es indicio de debilidad, de un ego que ha querido salirse con la suya y no ha podido. Es producto de la necesidad de controlarlo todo y a todos. En realidad es una forma de impotencia, y muchas veces tiene que ver con el miedo. La agresividad siempre es una forma disfrazada del miedo. Cuando sientes enojo, estás agresivo o iracundo. Pregúntate, ¿a qué la tienes miedo? ¿Por qué te sientes tan impotente? ¿Quién crees que es más que tú? ¿Por qué no tienes fe? ¿No dijimos que el miedo es falta de fe? No tienes fe en Dios y mucho menos en ti mismo. Algunas veces el enojo es provocado por el querer demostrar que tenemos razón. ¿Por qué es importante para ti que reconozcan que tienes razón?
¿Y cuáles son esas razones que tú tienes? ¿Son verdades intelectuales? El que vive en la verdad no necesita probar a nadie que está en lo cierto, y mucho menos enojarse por la falta de reconocimiento. El enojo es un estado de insatisfacción. La persona enrarece sus energías, su aura. La mala calificación de la energía causa verdaderas tempestades, huracanes alrededor suyo y dentro también. Se inunda de un profundo malestar, reaviva todas las energías negativas que lo circundan y se asocia inmediatamente con todas estas energías similares que lo rodean, y hasta a veces atrae otras de igual tipo y magnitud que están a kilómetros y hace que éstas se aceleren en ir a su encuentro, asociándose con ellas y retroalimentándose. Tus energías mal calificadas con ira y asociadas a otras idénticas de fuera causan juntas cualquier tipo de estrago, sufrimiento y accidentes. Tu enojo te predispone a las personas agresivas que te rodean a tener un ataque de ira. El enojo te hace malinterpretar las acciones de los otros, tiñendo con energías sombrías propias todo lo que viene de fuera. Resumiendo, la ira y el enojo atraen desastres. La ira y el enojo surgen cuando la realidad no es como mi ego desea. Dios, el ser, no se enoja. ¿Qué ganaría y por qué se enojaría si el ser tiene todo y es dicha total en sí mismo? La ira y el miedo. La ira y el miedo rasgan tu aura a la altura de tu plexo solar, que es la puerta al plano astral. Esta se encuentra más a la izquierda de tu chakra y en las personas evolucionadas cada vez más hacia el centro, coincidiendo en los maestros encarnados en el punto por debajo del esternón por donde irradian. Este rasgado en el aura abre la puerta a los bajos astrales, desencarnados y otros, que pueden entrar en tu aura de esa manera y luego literalmente te vaciarán de energía, trayendo además consigo todo su bagaje de situaciones propias y obligándote a que las vivas con ellos. Así entonces, a tus problemas de malestar y karma le agregas los de otras almas. A la vez, es muy difícil que estos se retiren de tu espacio áurico cuando vives en la ira o el miedo. Se irá uno y volverán 100. La depresión y los psicofármacos también los atraen. Resulta bastante inconveniente enojarse, ¿no? Reflexión adicional. Hay por allí algunos que hablan de la ira de Dios. Esto no existe. Sí existen las leyes que operan por causa y efecto, y cuando los efectos de las acciones inarmónicas que nosotros cometemos llegan a nosotros, o a un país o al mundo entero, entonces algunas personas que creen en la justicia inmisericorde dicen que se liberó la ira de Dios. Esto hace que las personas que se creen a sí mismas justas justifiquen, valga la redundancia, sus actos de ira en nombre de una supuesta justicia. Sé que en la Biblia y otros libros sagrados e incluso profetas hablan de la supuesta ira de Dios, pero no debemos olvidar que está escrita para las eras anteriores en las que los humanos solamente entendían en estos términos. 5. El resentimiento. El resentimiento es eso mismo que nos indica la palabra, volver a sentir, pero con una carga emocional negativa, volver a sentir bronca, angustia, tristeza, el mismo sufrimiento de aquel lejano momento que está vivo en ti continuamente. Viene acompañado muchas veces de sentimientos de impotencia, ánimo de revancha, deseos de justicia, tu justicia, tal vez hasta inmisericordia, y algunas veces venganza. Si estás resentido, eres infeliz. Una persona feliz no tiene resentimientos. Podrá estar contenta por algo puntual, pero es infeliz. Siente dolor en su vida y por su vida. Cuando estoy resentido, pongo mi atención en cosas del pasado o cosas del presente que me duelen en exceso debido a que se alimentan de sentimientos iguales que vienen del pasado. Es decir, cuando algo o alguien nos hiere, sacamos todo nuestro caudal de resentimiento que viene desde los acontecimientos del pasado. Tal vez estemos teniendo en este momento un problema con nuestro cónyuge, pero en realidad estamos reviviendo consciente o inconscientemente nuestros problemas y rencores con nuestro padre, y a veces con tu madre. Desarrollar el estudio de estos procesos no es el objetivo de este trabajo, sino explicarte cómo te perjudica y cómo salir de ello.
Muchas veces alguien se pone a llorar por algo del presente y mientras llora, vienen a su cabeza todas las situaciones en las que ha sido infeliz. Si nos defraudaron, vienen a nuestra cabeza todas las ocasiones en las que nos han defraudado, y si nos abandonaron, todas las veces que lo han hecho. Lo que ocurre cuando estás resentido, además de que te puedes enfermar hasta de cáncer, es que tú vives anclado en el pasado. Revives el pasado tanto con tus sentimientos de resentimiento como en procurarte inconscientemente situaciones en el presente que te reaviven los hechos y sentimientos del pasado. Aunque te cueste creer, es así. Cuando algo nos enfermó de resentimiento y de dolor en el pasado y no lo pudimos resolver, cuando no superamos esa situación, cuando no aprendimos nada de ella y no perdonamos, inconscientemente nos volvemos a fabricar la misma situación, nos asociamos a personas y circunstancias que vuelven a traer a nuestras vidas las mismas condiciones de antaño. Así que te verás en la situación siguiente. Si quieres resolver el problema del presente, deberás también resolver el problema del pasado. De cada situación en la que estamos insertos debemos aprender algo. Sin embargo, cuesta entender por qué ocurrió tal o cual cosa. No vemos en absoluto el motivo ni la enseñanza, y por supuesto no entendemos que muchas veces el que nos perjudicó lo hizo por falta de conciencia, ni logramos ver que hemos contribuido nosotros mismos a que tal cosa suceda. La repetición de una situación o problema del pasado en el presente se debe a no haberlo superado y aprendido de él la primera vez. Lo más difícil de aceptar son ciertas situaciones de la niñez, sobre todo si no crees en la reencarnación. Pero creas o no creas en la reencarnación, haya sido justa o no la experiencia vivida en tu niñez, es indudable que tienes algo que aprender de lo vivido. Si no lo aprendiste, repetirás el año. Repetirás la experiencia hasta que aprendas la lección. Resentir solamente te hará más daño. Te quedarás sin energía, te enfermarás y no podrás ser próspero porque tu atención y energía están siempre en el mismo asunto. Revives con tu energía el pasado y no te queda energía para construir un futuro ni vivenciar el presente. Debes tener un cambio de actitud y pensamientos. Cada situación es distinta y debes actuar rápidamente. La primera cosa que debes entender es que al resentir, toda tu energía se dirige hacia el pasado, la pierdes, se desperdicia o la calificas de la peor manera que puedes hacerlo. Donde pones tu atención, ahí estás tú. En lo que pones tu atención, en eso te conviertes. Saint-Germain. Si no logras desprenderte de tu pasado, te congelas en ese instante de tu existencia. Te vuelves un esclavo de él y no lograrás avanzar. Vives y revives siempre la misma experiencia dolorosa. Aún si alguien ha causado tu dolor con total intención, te conviene liquidar ese asunto y no seguir ligado a él, ni siquiera en busca de justicia. Déjale eso a la ley, causa y efecto. Déjale eso al universo, déjale eso a Dios y olvídate, despreocúpate. De otra manera seguirás enviándole energía a estas situaciones y personas para que te sigan lastimando. Te estancas en el pasado y no puedes seguir avanzando. La llave contra el resentimiento es el perdón. El perdón no tiene nada que ver con la justicia y no tiene importancia si la persona merece o no tu perdón. El perdón es una gracia, un obsequio que te haces a ti mismo. Eres tú el primer beneficiario de dar el perdón y zanjar el pasado. También eres el principal beneficiario en pedir perdón y en perdonarte a ti mismo. El perdón es el antídoto indispensable. ¿Cómo actúa? Ya entendiste el sufrimiento, la esclavitud y dolor que te trae el resentimiento. Ya entendiste que el resentimiento te enferma, te envenena y que hasta te puede traer cáncer. Ya sabes que es normal equivocarse porque en este camino que decidimos tomar los seres humanos se aprende del ensayo y el error. Aprendemos de nuestras vivencias. Hemos aprendido que el camino más corto para salir del pasado es saber qué tengo que aprender de él. A los que creen en el karma, les tengo que decir, escuchen bien, karma no es castigo, es aprendizaje. Y en cuanto tú aprendes, el karma se disuelve, convirtiéndose en tu dharma. Ya sabes que poniendo tu atención en el pasado, tu energía se va hacia el pasado, alimentándolo, dándole vida, dándole más fuerza y poder, el que tú mismo le das poniendo tu atención en él. Aunque te hayan lastimado a propósito y con total conciencia, sabemos que esto es relativo, porque la persona que hiere a sabiendas en realidad está muy lejos de saber quién es él, y demuestra tener una conciencia precaria, muy lejos todavía de tomar conciencia de su verdadero ser.
En estos casos también te conviene perdonar. El perdonar te libera de las peores esclavitudes. Eres totalmente libre, feliz y vas más liviano y ágil por la vida. Disfrutas andando, disfrutas de todo, aprecias, agradeces, te sientes cómodo con tu vida, con tu cuerpo, con tu persona. Estarás mucho más creativo y próspero y no te enfermarás casi nunca. Empiezas entonces a vivir en armonía con tu medio, naturaleza y personas. Sonríes y te sonríen, aún más te sonríen antes de que hayas encontrado sus ojos, personas que ni siquiera conoces. Muchas veces le digo a mis alumnos, vamos a trabajar con el perdón, y alguno me contesta, no me vuelvas a contar ese cuento. Yo ya trabajé con el perdón, yo ya perdoné, con cierta carga de fastidio. Esas mismas personas que se fastidian con la idea de volver a trabajar con el perdón, casi siempre, excepto un caso que conocí, son las más resentidas de todo el grupo. Para que tú te puedas controlar a ti mismo, te daré unas preguntas, un ejercicio que puedes hacer para saber si realmente perdonaste. Me fue inspirado por mi conciencia superior un día al despertar. Yo me había dormido pidiendo que me orientaran en hacer algo efectivo, algo que en forma intensa y eficaz pudiera ayudar a las personas. Ejercicio. Chequeo sobre el perdón. Papel, lápiz, concentración, reflexión y meditación. Estas son tus herramientas para empezar el chequeo. Debes hacerlo en el orden en que te lo voy proponiendo, paso a paso. No te saltees ninguno, de otra forma no funcionará en un 100%. Primera parte del procedimiento. Pon en un papel el nombre de la persona con la que vas a trabajar, relación, contigo o parentesco. Edad que tenías, en qué tiempo fue y detalle cronológico de lo acontecido. Hechos personales, qué cosas pasaron por aquellos tiempos. ¿Cuál fue esa historia? Recuerda los detalles. ¿Los puedes contar? Cuéntalos. Cierra los ojos y concéntrate en tus emociones. ¿Qué sientes? Toma conciencia y escribe lo que sientes. Si quieres hacer el chequeo, hazlo como te indico. Si no lo quieres hacer ahora, no sigas leyendo esta parte. Saltéate el chequeo, sigue leyendo el libro y luego lo haces. Si has decidido hacerlo en este momento, haz lo que te indiqué antes. No sigas adelante hasta hacerlo, así te daré mejor resultado. Luego de que hayas cumplido con la primera parte, hazte las siguientes preguntas y contéstalas por escrito. Segunda parte del procedimiento. Responde las siguientes preguntas. ¿Todavía te duele? Respuesta 1. Visualiza, imagina y siente cada una de las situaciones que te plantearé seguidamente y responde. Si tuvieras la posibilidad de que esa persona te escuchara, ¿qué le dirías? Respuesta 2. ¿Cómo crees que te respondería? Respuesta 3. ¿Piensas que después de esta charla la persona cambiaría de actitud? Respuesta 4. Si no lo hace y sigue en la misma actitud de antes, ¿qué pasa si vuelve a intentar hacer lo mismo que la primera vez? ¿Cómo te sentirías? Respuesta 5. Con la mano en el corazón, ¿qué crees que te respondería? Respuesta 6. ¿Cómo te sentirías tú en ese momento? Respuesta 7. Si todavía te duele, es porque 1. No has perdonado totalmente. El perdón no depende del otro, no depende de lo que el otro haga o sienta. 2. No has llegado a la comprensión que debes tener. Trabaja con la comprensión a tu persona y hacia los demás. 3. Permítete haberte equivocado. Sé comprensivo contigo mismo por haberte dejado herir. 4. Perdona al otro por su falta de conciencia y sentimientos. 5. Pon los límites amorosamente pero de manera firme. Finalmente, intenta no exponerte a que personas con falta de conciencia te hieran inútilmente. Luego de trabajar la comprensión y el perdón, di mentalmente a las personas involucradas, ni te debo ni me debes. Me he perdonado y te he perdonado. Quedas libre, te libero, quedo libre, me libero. Yo ya aprendí mi lección. Aprende tú la tuya por tu lado, con otras personas y en otras partes. En el caso de los que no han cambiado de actitud, es mágico. Corta los lazos de la culpa y el resentimiento, incluso los del karma. Lo he comprobado. Si liberas de la carga al otro, te liberas tú también. Por eso no debe importarte si aparentemente perdiste en esa relación. Lo importante es que has cortado el cordón. Si la otra persona no quiere aprender en el tiempo que tú lo has hecho, se irá a aprender su lección a otro lado, con las personas que todavía necesiten de él para aprender. Saldrá de tu vida. Si no ha querido aprender junto a ti y tú sí has aprendido, se irá o no te molestará más. No importa si te quedó debiendo mucho, el cielo, el universo, Dios, te recompensará. No te obsesiones en imponer la justicia humana, porque es parcial y tú pierdes, ya que mientras no te olvidas del tema, sigues atado a él.
El universo es riqueza infinita, mucho más de lo que cualquier hombre o mujer pueda darte desde su ego. Hasta aquí hemos hablado de perdonarnos a nosotros mismos y de perdonar a nuestro prójimo. El otro aspecto del perdón es el de pedir perdón por nuestros errores. Cuando pides perdón, tiene que ser de corazón. Trata de entender tu actitud. Identifica claramente tu error y pide perdón con la firme intención de no volver a cometer el mismo error. Una vez hecho esto, no importa si te perdonan o no, perdónate tú mismo. Muestra y demuestra los cambios siempre que se pueda, o tenlos sinceramente en tu corazón. No siempre tendremos oportunidad de demostrarlo, lo cual no debe hacer que dudes de tu autenticidad cuando lo sientes verdaderamente. Libérate. 6. La competencia. ¿Por qué compiten? ¿Por qué rivalizan y se pelean los seres humanos? ¿Tú lo sabes? ¿Compiten por poder? ¿Compiten por un ascenso? ¿Por el amor de alguien? ¿Por dinero? ¿Por ser más bonitos, más inteligentes? ¿Se pelean por plata, celos, envidia? Detrás de la apariencia hay una sola verdad. El ser humano compite porque cree que está separado de su fuente, de Dios. Compite y se pelea porque cree que no hay suficiente para todos, y cuando compite, en realidad está compitiendo por una sola cosa, por energía. La energía es parte integrante de nuestro ser. Estamos hablando de la energía que algunos llaman ki, chi, maná, prana. Los seres humanos necesitamos no solo de la carne, sino del espíritu, no solo de materia, sino de energía. Y no estamos hablando de la energía eléctrica. Si esa fuera la energía que necesitamos, nos bastaría con meter los dedos en el enchufe. Lo que descubrimos cuando estudiamos metafísica es que la energía es lo que nutre la sustancia, cualquiera sea. Si no tienes energía, no tendrás sustancia, dinero, ni poder, ni estarás saludable. Si vives en conciencia de ser, estarás rebosante de energía. Si tú te sientes inmerso en el todo ser, tus cosas andarán bien. Si por el contrario todavía te sientes separado, la energía podrá ingresar en ti pero con menos fluidez. A esa conciencia universal podemos estar más o menos unidos según nuestras creencias, sentimientos y comportamiento. Hemos explicado antes que esta conexión depende de lo que nosotros pensemos al respecto por ley de mentalismo. Cuando estoy conectado a esa energía y a esa conciencia universal, estoy provisto de la energía que necesito para vivir en armonía y saludable. Cuando me desconecto parcialmente de ella, sobrevienen las enfermedades y calamidades de todo tipo. El otro grave problema que tenemos son las fugas de energía y el vampirismo de energía. Hasta que asuma plenamente la conciencia de ser, las 24 horas del día y en forma permanente, solo me conecto por medio de un cordón de energía desde mi corazón a mi divino ser o ser solar. Este cordón me conecta con mi usina propia. Pero esa conexión puede ser de mejor o peor calidad y cantidad. Puede venir a mí por medio de un cable de alta tensión o un débil filamento. Esto depende de lo consciente que sea de mi ser y de lo evolucionado de mi comportamiento, mis sentimientos y pensamientos. Dependerá de si vivo en el amor o en el resentimiento, en paz o en discordia con mis semejantes, aterrorizándome con pensamientos nefastos o viendo la luz de Dios a cada paso. Por más que yo me nutra de energía, meditando, viviendo en armonía y buenos pensamientos la mayor cantidad de tiempo posible, si por momentos tengo fugas de energía o me dejo vampirizar, me encontraré mal. Entonces no pidas ser una persona próspera, porque no podrás. Tampoco te sentirás bien ni estarás sano. A. Cooperación y competencia. El presente es un extracto de un estudio sobre cooperación y competencia de mi autoría. En la primera parte de este estudio deseamos explicar cómo la competencia entre los seres humanos es solo una forma de relacionarse derivada de la mentalidad de escasez y de no entender quiénes somos en realidad. Esta pseudoconciencia parte de la base de no entender el ser divino y las leyes del todo ser. El pensamiento positivo surge espontáneamente del entendimiento del ser y viceversa. Si yo creo en que yo soy, y tú también y que somos y estamos inmersos en esa fuente inagotable de todo ser y que éste es perfecto y en él no existe limitación ni escasez alguna, eso haría que confiáramos más en la fuente inagotable del ser divino y no creeríamos en limitaciones y escasez. Por lo tanto, si hay para todos y en demasía, ¿cómo puede ser que yo compita, que luche por quitarle a los demás su provisión? La competencia es extremadamente absurda. Si entendiéramos esta verdad, la competencia sería un trabajo inútil,
un esfuerzo estéril por lo que pronto dejaría de existir. Estamos inmersos en una realidad en la cual la mala calificación de la energía, los malos pensamientos, sentimientos y acciones nos ha metido. El sistema social, económico, financiero, político y religioso se basa en la competencia y nos dice que debemos esforzarnos por ser mejores que mi contrincante, de otra manera quedaré de lado y seré un fracasado sin posibilidades de hallar la felicidad. Es un permanente sálvese quien pueda. Y en esa competencia salvaje vale todo. El sistema es para muchos lo que en la Biblia se denomina el anticristo. Lo has visto hasta en películas. El sistema en realidad es una red de humanos y otra clase de vivientes que luchan por frenar la evolución del ser humano. Pretenden que pongas la atención, tu interés y deseos en los aspectos materiales de la vida, que olvides el amor, la compasión, la solidaridad, la vida natural, a la vez que nos incentivan a competir, desarrollando en nosotros la pseudoconciencia de escasez, a la vez que la necesidad de tener y tener más y más cosas materiales. Mientras tanto, retiran el dinero circulante. En vez de dedicarlo a producir, lo utilizan para la especulación monetaria, creando una pobreza que en realidad no existe, es prefabricada y ficticia. Tratan de que lleguemos a casi literalmente a arrancarnos los ojos, o peor, y por otro lado te manipulan con la culpa y los fanatismos religiosos. Para cambiar esta realidad tenemos que hacer dos cosas. Primero, no se le gana a un sistema así jugando con sus mismas reglas, ya que el experto es él. Tampoco estamos obligados a seguir su juego. En la medida en que tengamos más claro nuestro ser crístico, él mismo nos irá marcando los caminos a seguir, que evidentemente son los de la cooperación y la no competencia. En el orden divino, y entre los maestros ascendidos y seres de luz, no existe la competencia, sí la calificación mejor, debido a la mejor calificación de la energía que cada quien hace. Pero a esta calificación no es posible obtenerla por medio de la competencia como la conocemos nosotros. No es necesaria ninguna clase de manifestación de lucha de egos. Cada uno de nosotros ocupa un lugar único y especial en el plan de Dios, o universo. Todos somos distintos y no podemos sino acceder a una parte del conocimiento, al menos por ahora, lo cual hace que para poder evolucionar, los humanos debemos colaborar cada uno con nuestra parte y aceptar lo que los otros tienen para dar. Tampoco puede una persona hacerlo todo por sí sola. Sabemos además que Dios nos ha dado diferentes cualidades, dones y en diferente proporción que en el todo son armoniosos y ordenados. Así, todos somos complemento de los demás y podemos aportar algo diferente y necesario al conjunto. Y por último, sabemos que lo que hacemos mejor es lo que en nuestro interior amamos hacer. Busquemos nuestra fuente de inspiración profunda en nuestro interior. Debemos saber además que cada vez que yo tenga algo para dar, la necesidad de eso ya está en otras personas desde antes. La demanda está generada desde antes que tú descubrieras lo que tenías para dar. Así es que se establece un perfecto orden. Este puede romperse, y la armonía también, si tú no permites que cada quien haga su parte. Es correcto que si estás seguro de lo que te toca, lo manifiestes así, con total seguridad y amabilidad. Harás a los demás las cosas más fáciles. El desorden en los roles trae toda clase de malestar, de insatisfacciones y frustraciones, y no se llega nunca a óptimos resultados. La misión o tarea vocación de cada uno es distinta, y el que mejor cumple con la tarea es el que fue asignado por Dios para tal cosa. Querer hacer la tarea de otro significa que tú no cumples con la que te fue asignada a ti. Cumplir con tu parte te llena de satisfacción, optimismo y vigor. Lo haces con dedicación y no como cuando nos obligamos a hacer algo. Ten presente que la frustración del alma enferma. Por otro lado, el hecho de que tú no entregues lo que tienes para dar hace que los que vienen detrás de ti tampoco puedan desempeñarse, ya que cuando tú actúas abres una senda detrás de ti, y si no lo haces harás las cosas más pesadas y más densas para los que vienen después. Todo lo que has vivido y aprendido en esta y en otras vidas sirve para lo que tienes hoy que realizar. Analiza tus experiencias sabiendo que nada fue casual, arbitrario o inútil, por el contrario. Has tenido las experiencias necesarias para tener un buen desempeño. Por sobre todo, no creas que las experiencias dolorosas o frustrantes sean desechables. De todas tienes que sacar el aprendizaje.
Busca en tu interior ese algo especial que tienes para dar, que se completa y evoluciona cada día. Trata de alinearte con el plan de evolución y ve cuál es tu parte, tu aporte. Hazlo y te sentirás feliz. Y si has competido, verás que ya no tienes deseos de hacerlo, sino cada día dar al conjunto aquello que solo tú puedes dar. Ve de fondo de tu corazón y luego investiga en tus cualidades, experiencias, aprendizajes, aptitudes, talentos y en el deseo de tu alma, en tu misión. Cuando Dios nos da una misión, por pequeña que sea, es la que mejor nos adviene y nos provee de las cualidades y elementos para poder realizarla. Existe un factor de desarrollo en la economía moderna muy valorado por algunos economistas de solidaridad, llamado del factor C de cooperación, colaboración, comunidad, confianza, comunicación y compartir. Y según su definición, el factor de desarrollo C surge de la unión de voluntades tras objetivos compartidos, de los cuales hay una conciencia común. Podemos desarrollar esta enorme sinergia. Aunque los demás factores de desarrollo en tu vida estén bajos, este hará que los demás suban. Es obvio que si eres una persona altamente competitiva, no entendiste nada de lo que estamos hablando. No puedes tener objetivos compartidos y competir al mismo tiempo con las personas que tienen el mismo objetivo que tú. Estarías desperdiciando un montón de energía y estarán condenados al fracaso. Hipocresía que ha surgido, hasta ahora, en grupos humanos, cooperativos y en movimientos espirituales demasiadas veces. 7. Otras fugas de energía. Los famosos pecados capitales o errores primarios. Gula, envidia, avaricia, lujuria, pereza, soberbia e ira. Además de los cambios en las conductas, actitudes y conceptos del punto anterior, tienes que eliminar las otras que provocan las fugas de energía y son los tan mencionados 7 pecados capitales. Son errores muy burdos, son equivocaciones básicas que hay que eliminar. Todos ellos son intentos del ego por succionar, por robar, energía de su prójimo y van orientados a dar placer al cuerpo físico, a satisfacer los 5 sentidos básicos del humano, te ligan a la materia, a la carne y te desconectan de la fuente de energía que es tu ser. Como te desconectas de tu fuente de ser, al poner atención en cosas básicas y materiales, te empieza a faltar energía, pero como para vivir necesitas de energía vital, sigues tratando de tironear la energía vital de tu prójimo, queriendo sacarle todo lo que puedas y no dar nada de ti. B. Eliminando la lucha por la energía. Personajes, representaciones o dramas. Como un acto representa un papel, un carácter, una personalidad arriba del escenario, así los humanos representan sus propios personajes. Como una chispa divina necesita de un cuerpo físico para expresarse en tercera dimensión, así los humanos adquieren sus personalidades para relacionarse con los demás seres humanos y con el medio que los rodea. Cuando las primeras chispas divinas se encarnaron, no se diferenciaban tanto a unas de otras en la carne y en sus personalidades. Aun cuando los rasgos físicos podían diferir, sus cuerpos de luz resplandecían por fuera de su físico, que además era más etérico, haciéndolos más hermosos, parecidos unos a otros por su lozanía. Tampoco se diferenciaban tanto en sus formas exteriores de relacionarse. Los que aman en profundidad tienen comportamientos similares, ternura, amabilidad. ¿Podríamos decir que hoy día los niños hasta los 3 o 7 años guardan un poco de esas características? Solo algunos. Tú miras a un bebé en sus reacciones dentro de la cuna y ves uno que todo el tiempo tiene la misma cara lozana, fresca y feliz, y otro ya pelea con los barrotes de la cama o el chupete. Esto es debido a lo que traemos. Así y todo lo que hacemos hasta los 3 años está menos influenciado por el medio en que vivimos y en el que nacimos. Este medio moldea con nuevas características el carácter con el que ya vinimos a esta vida, adquirido en nuestras encarnaciones anteriores y portado también en la genética de cada uno. Alguno dirá que los astros determinan la personalidad. Es cierto en las características primarias del carácter y personalidad, pero estas cualidades pueden ser positivas y no tienen por qué ser negativas. Tú ya sabes que la familia, la fecha en la que naces, el país, el medio social,
tus vivencias intrauterinas, el modo en que naces, el nombre, nada de eso es casual, sino que es causal. La influencia de los astros también. Todo esto es determinado por los mecanismos de la vida una según las leyes de evolución y karma. Aprendemos en los caminos de la transmutación que no importa el carácter y la personalidad negativa, o ego minúscula, que tengamos, cuando empezamos a transmutar y ascender nuestro cuerpo físico, emocional y mental, todos abandonamos nuestras particularidades de carácter y nos empezamos a parecer más unos a otros. Aunque todos somos muy luminosos y guardamos en nosotros una combinación de colores particular, en nuestro ego superior hay ciertas características que seguimos teniendo y son el bagaje de aprendizajes positivos, la familia de rayo de la que provenimos y la maestría espiritual particular de cada quien. Tenemos una formación cromática especial, distinta y particular, combinación de virtudes esenciales divinas. Combinación hermosa de colores, somos arte sublime de la luz universal. Vamos adquiriendo estos colores, tonalidades e intensidades, mezcla y combinaciones, y vamos mejorando y embelleciéndonos cada vez más por el camino. Lo antes dicho se traduce en tercera dimensión en diferentes virtudes que en realidad son virtudes divinas que los seres humanos van manifestando en la vivencia de cada día, o podrían manifestar si así lo quisieran. Como antes dije, en tercera dimensión y en este mundo sensorio, para movernos y relacionarnos, los humanos vamos formando una personalidad. La forma en que nos comportamos comúnmente no es propia de nuestro ser divino, sino que es una forma de actuar adquirida como si representáramos un papel en una obra de teatro, un personaje. Aprendemos a movernos y comportarnos según nos lo permitan los mayores y según la forma en que nosotros nos adaptamos o desadaptamos a la familia y sociedad. ¿Por qué lo hacemos? Explicamos anteriormente que los humanos están todavía viviendo en sus defectos y que estos son la no realización de las cualidades divinas debido a su ego inferior y no a su ego superior, ya que su punto focal de conciencia es pequeño y se limita a ver la realidad de su cuerpo físico, creyéndose separado del todo universal y en franca competencia con todo lo que no sea su propio punto focal de conciencia, teniendo una débil conexión con la fuente de energía que le nutre solamente de energía suficiente para seguir viviendo en la materia. Por tal razón, nos enfermamos, no somos prósperos, etc. Cuando nos sentimos mal, comúnmente, empezamos a tironear de la energía vital del que tenemos al lado. Explicamos antes que el humano pelea por la energía, así que estas representaciones, estos papeles o personajes y conductas, son además una forma de pelear por la energía vital. Aprendemos formas de competir por la energía y formas de tratar de evitar que nos roben la poca que tenemos. Muchos buscan formas de actuar y pensar particulares buscando que consideren novedosos. Otros buscan marcar las diferencias con los demás, unas veces mostrándose como el mejor y otras como el más difícil de llevar, de manera de llamar la atención de los demás, y junto a la atención de los demás vendrá su energía. No se dan cuenta las personalidades que ya somos en nosotros mismos únicos y especiales y que todos lo son. Hay 4 formas básicas de presentarse al entorno, representaciones o papeles: agresivo, averiguador, pobre de mí y distante. En la 9ª revelación de Redfield lo encontrarás parecido, te recomiendo que la leas. Estas 4 personalidades básicas se relacionan entre sí en modos de lucha y o compensación. Siempre habrá un agresivo para un pobre de mí y viceversa. Un pobre de mí puede llegar a convertirse en un agresivo si lo acorralan lo suficiente, igual que ocurre con los animales. Un distante tendrá un averiguador cerca. La personalidad madura no tendrá ninguno de estos comportamientos y no será víctima, por lo tanto, de los dramas de control de los demás. En el camino de la maduración, vamos perdiendo estos comportamientos de a poco, empezando a comportarnos de una manera proactiva en vez de reactiva. Se empieza a ser más asertivo, seguro, equilibrado y amable. Lo importante es que entiendas que cuando robas energía a otro, se debilita tu conexión con la fuente principal. También debes cuidar tu relación con la tierra.
Energía telúrica canalizada por el Kundalini. Si te llevas el consejo de este libro, empiezas a dejar de competir y te sanas más rápido. Tienes que tratar por todos los medios de estudiarte a ti mismo para saber si tienes algunas de estas actitudes y no caigas en el juego de otros que vienen a ti a tratar de que tú juegues este juego desabastecedor de energías. El agresivo busca sacarle energía a su víctima, infligiéndole miedo con lo que le baja la vibración y al fugarse la energía va hacia el atacante. El pobre de mí busca inspirar lástima para que no lo absorban o para dar lástima y de esa manera atraer la atención de los demás y con su atención su energía. No se dan cuenta las personalidades que ya somos en nosotros mismos únicos y especiales y que todos lo son. El distante busca el alejamiento o bien para que no lo absorban o para que otro busque desesperadamente su atención, haciendo que los demás se acerquen a él. Así logra que le den energía. El averiguador es el más difícil de identificar. Es el que averigua por medio de preguntas todo sobre ti. Tu ego piensa que le interesas y le contesta, y luego lo que averiguan lo utilizan en contra tuya para, en general, bajarte la energía por medio de la crítica y la acusación, moviéndote hacia el sentimiento de culpa. Algunos solo te cansan con sus continuas preguntas, haciendo que traigas hacia ti temas del pasado de los que ya no quieres hablar, incluye pasado reciente. Las fugas de energía suceden por los 6 primeros chakras y mayormente por el plexo solar. C. Vampirismo de energía. Los vampiros que he conocido son succionadores de energía. La energía vital es lo que absorben. No la sangre de nuestro cuerpo físico, sino la de nuestros cuerpos energéticos y etéricos. Hay algunos otros en el astral, luego te hablaré de ellos. Estas personas desconectadas de su fuente en mayor o menor medida tratan de sacar la energía vital de su prójimo. La mayoría de las personas lo hacen en forma inconsciente. Algunos de estos comportamientos muy conocidos deben ser fácilmente identificables por ti para que te ayude a no caer en sus redes, garras o debería decir, colmillos. Si tú ya estuvieras viviendo en tu personalidad adulta, si ya fueras un ser ascendido, no necesitarías tener estas prevenciones, pero la mayoría está tratando de madurar y hay formas de ayudarnos a nosotros mismos. Te doy una lista de los principales comportamientos de los vampiros de energía. Puedes observar que algunas se desprenden de las representaciones que te mencionamos antes. Estúdiate a ti mismo y corrígete honestamente si te descubres en alguna de estas conductas. Las más frecuentes son: 1. Vampirismo conductual. Leve descripción. 1. Demandante. Atrae la atención, endilgándote culpa, insatisfecho siempre con lo que le das. 2. Cobrador. Insatisfecho siempre con lo que le das. Impone su derecho por sobre el tuyo, le debes y quiere cobrar ya. Todo lo que él te ha dado es más importante de lo que tú le das, sea afecto, favores, valores materiales, etc. 3. Crítico y o desmoralizador. Trata de bajarte la autoestima para que fugue tu energía y entonces la chupa. 4. Adulador. Trata de que tu ego minúsculo se crea más que el todo. Al separarte de la fuente, tienes una fuga por el plexo que ellos succionan. 5. Reclamador. Igual que el primero, pero más agresivo. 6. Culpabilizador. Otro que quiere bajarnos el ego, que nos creamos menos que el ser con el peso de la culpa, lo que hará que nos dominen fácilmente. 7. Inquisidor. Toma de ti respuestas y luego las utiliza en tu contra o te provoca a que te le acerques cuando no quieres hacerlo. Invade tu espacio. 8. Lamentoso. Quiere inspirar lástima y te hace poner la atención en las cosas horribles que le pasan. Si baja tu nivel vibratorio con esto, tu energía se escapa y ellos la toman, succionan. Esto acontece muy comúnmente ya que hay una equivocación en las personas, confunden la compasión con el tenerle lástima a alguien y a otros les aflora el pecado de la omnipotencia o superhéroe que se desvive por hacerles el capricho, ya que además el lamentoso no entiende qué es lo que tiene que aprender de determinada situación y anda suplicando que lo ayudes a que las cosas sean como él quiere que sean. A menudo van a pedir que peronas que hacen magia negra los ayuden.
9. Sermoneador. Te rezonga con largas letanías. Si te sientes culpable y bajas la vibración, se queda con tu energía. No es lo mismo que el que pone límites o te rezonga por algo en particular, sino que es algo constante y muchas veces exagerado o fuera de contexto. 10. Mentalizador. Te invade el aura con sus pensamientos que no son de amor, sino de dominio, y te cansa. 11. Erótico y/o libidinoso. Te invade con su energía sexual para ver si te dejas erotizar. En ese momento te succionan, tanto si te erotizas como si te sientes irritada o violenta o violada en tu intimidad. La solución en este caso es llevar la energía del chakra 1 y 2 al corazón, convertirla en amor y poner los límites amorosamente. 12. Pegajoso. Invade constantemente tu espacio vital y personal sin amor verdadero. A veces trata de molestarte conscientemente. 13. Arma líos. Saca energía cuando hay tormentas eléctricas causadas por las peleas y desavenencias, habladurías, incentiva a que otros se peleen por medio de la chismografía, etc. 14. Hipocondríaco. Inspirando lástima y llamando la atención y/o provocando el miedo a enfermar en otra persona. 15. Papagayo. Habla todo el tiempo llamando constantemente la atención. Las personas ponen la atención en ellos y le dan su energía. La mayoría de las veces ni siquiera dicen cosas que valgan dispensarles el menor de los tiempos. 16. Celoso. Un tipo de demanda. Te hacen rehén del cariño. 17. Erudito e incongruente. Hace que pongas la atención en lo que va a decir porque supuestamente es un técnico o experto o iluminado. Tú le empiezas a escuchar con atención y a poco debes esforzarte porque no entiendes nada de lo que dice. Luego de que pones mucho empeño en él, te das cuenta de que en realidad dice incoherencias y que no te deja nada positivo. Tú has perdido tu tiempo y energía en atenderle. 18. Lúgubre. Quiere que pongas tu atención en cosas oscuras, detalles espectrales, crueles o siniestros, cosas de la no luz. Lo hace de a poco, va adentrándose sin que te des cuenta y va aumentando el grado de negatividad en la medida en que lo permites, o te lo zampa de una vez para que no estés prevenido. Trata de que pongas tu atención en cosas bajas, intentando bajarte la energía y que ésta, al escapar, vaya para su lado. 20. Él vale todo. Hace ver como que es un superado en sí mismo, es decir, está más allá del bien y el mal. Admite los malos o buenos comportamientos de cualquiera y cuando tú demuestras con sinceridad lo que piensas y empiezas a hacer delante de él lo que quieres hacer, te mirará con odio. Relampaguearán sus ojos y empezarán sus cortantes críticas. A veces ya sabe desde antes lo que tú piensas y va preparando el terreno criticándote con todas las personas que conocen en común para que cuando tú te manifiestes no te valoren o incluso sean agresivos contigo. Busca aparecer como neutro y que sean los demás los que te hieran. Es uno de los vampirismos más infames y retorcidos. No te permitas ser víctima de ninguna de estas manipulaciones. Si has tenido un error, admítelo y cambia rápidamente. Si lo han tenido contigo, márcalo con firmeza y amabilidad y no lo permitas más. Poner los límites en forma amorosa, perdonar y no permitirlo más es lo indicado. Si no pones los límites, muy lejos de hacerle un bien al otro, lo estás hundiendo más. No aprende y ambos ganan karma. No te olvides que no debes poner tu atención en lo negativo o indigno. Saque la atención inmediatamente de lo negativo y ponla en la perfección del ser. Si tienes que presenciar una actitud negativa de alguien, decreta mentalmente la verdad, como ya has aprendido, y no te sometas a situaciones innecesarias. Los tipos de vampirismo están orientados a sacar energía de uno o varios chakras. Si conoces este tema, observa cada uno de estos y te darás cuenta por cuál chakra o chakras está fugando la energía según los casos. Además, algunos comportamientos están orientados a deprimir tu ego, es decir, a que te sientas menos que el ser, y otros orientados a que te sientas más o a que pongas la atención en cosas de la materia y en la negatividad. Y cuando bajas la vibración, ya sea por depresión del ego, o ego exacerbado o incorrectos pensamientos y sentimientos de cualquier tipo, es cuando la energía escapa de ti, siendo absorbida por el atacante. Otra clase de vampirismo es el sexual. 2. Vampirismo sexual. El vampirismo sexual se da en relaciones en donde no hay amor, o una de las dos personas tiene capacidad de dar amor y la otra no. Pondré como ejemplo la relación entre un hombre y una mujer, pero ocurre lo mismo en relaciones homosexuales. En la relación sexual se libera energía, parte de ella va a la otra persona y parte queda libre.
Cuando hay una relación sexual con amor, es decir, los dos quieren dar algo al otro, la energía que se libera va a la pareja, por lo que hay un intercambio y ambos integrantes se sienten bien. Comúnmente las mujeres tienen una energía femenina y los hombres masculina, pero podrías observar que hay hombres y mujeres en los que predomina una energía que no es la que domina regularmente el sexo al cual pertenece, sino la energía contraria. Cuando nos acercamos a la madurez del alma, empezamos a desarrollar las dos energías dentro nuestro, gracias a las experiencias que hemos tenido en la tierra, como mujer y en forma alternada como hombre. Mientras tanto, buscamos la energía complementaria en el otro sexo. Cuando somos seres humanos en desarrollo, la energía llega a nosotros entera, como energía masculino-femenina. Pero al entrar en nosotros y todavía no hemos desarrollado dentro de nuestra alma las dos naturalezas, femenina y masculina, tomamos solo una de las dos y la otra sigue de largo. No la absorbemos debido a que dentro nuestro no encuentra resonancia. Más frecuentemente, las mujeres absorben la energía femenina y los hombres la masculina. Por eso siempre, los humanos sienten que les falta esa otra energía y van por la vida desesperadamente buscando esa energía complementaria. Cuando hay una relación de amor, ambos dan y ambos reciben, por eso se sienten también más allá del placer y los mimos. Hay una magia que proviene de esa sensación espiritual de éxtasis, y esto es una vivencia energética. En este caso, la energía de uno va hacia el otro y viceversa. Ambos se elevan y se sienten bien. Cuando tienes una relación sexual en la que no hay amor, luego de terminado el acto, haya sido o no placentero, ambos quedan mal porque ambos liberan energía, pero la misma se disipa. Cuando uno de los dos ama y el otro no, uno da y otro no. Ocurre que la energía del que da amor va al ser amado, pero la que libera a la persona que no ama, y a veces ni siquiera llega a serlo, no llega a su pareja ya que no está en su intención darle nada. El que no ama libera energía de la que le sobra y ésta queda libre. No va al otro y toma toda la energía que le falta. La otra polaridad de su amante. Esta, la que da el amante, es la que no somos capaces de procesar por nosotros mismos, ya que estamos hablando de seres humanos polarizados en sus energías femenina-masculina. El que ama queda maltrecho y el otro queda eufórico desde el punto de vista de la energía vital. Al principio de las relaciones, es normal que no se perciba esto, pero luego se empieza a sentir. Uno de los dos queda fuerte, se lleva el mundo por delante y el otro parece un trapo de piso viejo y sucio. El vampiro de energía sexual suele acompañarse de un comportamiento succionador por medio de la demanda, la culpa o la desvalorización del otro. Del tipo de, no me das lo suficiente. Si no me das lo que quiero es porque no me quieres. Eres poco para mí. Tienes solo defectos, etcétera, 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 cuando en realidad es todo lo contrario. El que no da es él o ella. Relación de amor entre personas bien conectadas cuando ambos tienen las dos energías masculino-femenina desarrolladas en sí. Debo acotar que hay seres que se mueven en el astral que tratan de vampirizarte la energía sexual en sueños, detallado en próximo libro. ¿Cuál es la moraleja de este punto? Varias. Si tienes sexo sin amor, pierdes. El hecho de que no proceses las dos energías femenina y masculina te hace altamente vulnerable, ya que vas por la vida con una fuerte necesidad de que alguien te dé lo que te falta, y muy comúnmente terminas por necesidad tomando una conducta de sometimiento que muy lejos de ayudarte te debilita aún más. El sexo sin amor o sin que te amen tiene varios problemas. Luego de tener sexo quedas peor de lo que estabas antes. Es muy común que las personas luego se sientan solas y enormemente cansadas. Eso no pasa cuando es una relación con amor de ambas personas. Hay verdaderos vampiros entre nosotros y llevan a la víctima a estados lamentables de aislamiento, debilidad y esclavitud, hasta que las debilitan tanto que enferman. Luego, con la excusa de que te están cuidando, siguen succionando hasta que te provocan una enfermedad mayor, física o mental, incluso la muerte.
Si tú vives en la conciencia del ser, no caerás víctima de ningún vampirismo energético. Tú eres el que facilita estas cosas. Desde el punto de vista metafísico, cuando compartes sexo, compartes karma y también las energías enrarecidas del aura de la otra persona. Si tu karma es grande, el karma de la otra persona podrá representar un 10% de tu karma total. Pero si tu karma es pequeño, el karma de la otra persona te distraerá o te hará perder mucho tiempo en desarmonías que no son tuyas, convirtiéndose en un alto porcentaje comparado con el tuyo propio. Menudo problema tienen los que tienen sexo como si fuese deporte o por profesión, ensuciándose el aura con cargas karmáticas y bajas energías de personas que ni siquiera conocen. Los que han pagado o cobrado por sexo, o aquellos que lo han hecho por deporte, dejan su carga negativa en la otra persona. Luego van por la vida como si nada, y otro se ha ensuciado inútilmente llevando una karma que no es suya, y de la que no tiene nada que aprender, excepto, precisamente, no dejarse ensuciar. 3. Otro tipo de vampirismo y lucha por energía. El monstruo de 2 cabezas. Nos han dicho que las personas tenemos una media mitad, media naranja, media medalla, con lo que nos están diciendo y decimos que los seres humanos somos medias personas, y energéticamente, a veces eso es verdad. Por eso andamos por allí buscando lo otro que necesitamos, comúnmente los hombres la energía femenina y las mujeres la masculina. Cuando hallamos la otra mitad, dentro nuestro nos sentimos plenos, porque tenemos las 2 energías femenina y masculina, explicado ya en el apartado de vampirismo sexual. Cuando estamos en pareja entonces, en vez de ser semiesferas, somos una esfera de energía completa. El problema es que esa esfera tiene 2 voluntades, 2 cabezas y cada uno quiere hacer con la totalidad de la energía su propia voluntad. Cada uno, o uno de los 2, quiere administrar toda la energía a su manera y según sus propios intereses. Al principio de las relaciones, las parejas que se encuentran y juntan sus energías masculina y femenina se sienten verdaderamente bien, totalmente enamorados, vibrantes en energía. Al cabo de un tiempo, cada uno empieza a querer proyectarse, y es muy común que uno o ambos empiecen a luchar por hacer su voluntad empleando la energía de los 2. Y obviamente los tirones del monstruo de 2 cabezas terminan muy mal. A veces esta ruptura no es tan rápida porque uno de los 2 se deja vampirizar por el otro. Esto se puede analizar muy profundamente, pero también tú lo puedes estudiar y meditar. A veces el que cede es el que emocional o físicamente es más débil o dependiente. La dependencia económica es otro resultado de tu ego. Ya lo verás en el capítulo Desarrollo de la conciencia de prosperidad. La dependencia económica te lleva a depender de otras personas, y cuando dependes de tu pareja y ésta en una relación desigual te succiona energía queriendo hacer su voluntad, te sientes doblemente débil. Detrás de todo comportamiento en donde haya lucha de egos, siempre habrá pérdidas de energía. Para llevar adelante una relación de pareja o personal, algunos humanos tratan de llegar a acuerdos. Tratan de negociar con la energía de los 2, como hacen los países, las grandes potencias entre sí, tratan de partir y absorber y con suerte compartir, pero no todo, sino partecitas, cuando en realidad de lo que hay que tratar es de compartir todo. Tampoco es obligación recibir todo lo que por un decreto nos quieran dar. Esto además es mientras no se desarrolle la personalidad madura. El ser humano que no tiene lucha de egos y que ha desarrollado las 2 polaridades de la energía dentro de sí, integrándolas. Las personas que ya tienen integradas y desarrolladas las 2 energías, femenino y masculino, en perfecto equilibrio, ya son más libres de compartir con quien ellas quieran y no están esclavas de la necesidad energética imperiosa de completar la polaridad que le falta. Teniendo desarrolladas las 2 energías dentro de cada persona, se puede llegar a lograr uniones muy felices, donde cada punto focal de conciencia, persona, da al otro su aporte y se produce un intercambio energético. Ambos dan y ambos reciben las 2 polaridades. Por vibración energética, cuando una persona ya desarrolló las 2 energías dentro de sí, atraerá a la persona adecuada,
otra que tenga niveladas las dos energías. Se logrará entonces un equilibrio en el dar y recibir, fórmula perfecta del amor. Aunque frecuentemente cuando se llega a esto, el sexo pasa a ser un ceremonial sagrado cargado de enorme energía y energía de amor y no es necesariamente frecuente. Mi media naranja, mi media medalla, mi media energía, mi media mitad. Hay largos periodos luego de haber sido víctima pasiva del vampirismo sexual en los que las personas permanecen solas. Esto es motivo de consulta muchas veces y es que este periodo es muy importante para poder desarrollar la energía que a la persona le falta y es la única manera de que no ande por allí desesperada buscando un complemento que debió haber buscado y encontrado siempre dentro de sí. Los procesos de la vida son sabios, y aunque esta soledad en principio fuese ocasionada por decepciones, será importante atravesarla. En este periodo la persona pasará por situaciones y aprendizajes que le harán desarrollar en su interior la energía faltante y al cabo de un tiempo más o menos largo hallará la libertad. Se liberará de este vacío que le ha hecho depender de personas que no le hacen feliz y que le ha hecho confundir el amor con la necesidad de completar la energía que le faltaba.